Entonces, creo que cada uno de nosotros desde nuestra trinchera, desde nuestra arte, desde nuestra pasión, podemos hacer algo por nuestro país. A ti que te gusta mucho la escritura, ¿qué, qué pudieras proponer a través de estas reflexiones que subes a redes sociales que puedan dignificar a Argentina? O sea, ¿cuál es tu propósito al escribir? Un cambio de pensamiento y un acercamiento a la libertad. El patriotismo, en mi opinión, tipo es individual, no pasa nada si no amas a tu patria, no pasa nada si no tienes ideales, es individual eso, es tolerable. Pero la libertad, yo creo que puedes elegir no tener libertad, pero no se la niegues al que quiere tener, ¿me Mm, entendés? sí, Yo creo que Argentina es como un país que le tiene miedo a eso, como que le tiene rechazo a la libertad. Y tuvimos 12 años de fascismo con, con el kirchnerismo. Era chico igual, pero con lo que leo, con lo que sé, con las dictaduras que pasamos, con las demagogias que pasamos, el tiempo que pasamos y lo que estamos pasando ahora, veo que hay como esa intolerancia a la libertad, ese miedo a la libertad y ese rechazo a la responsabilidad que eso conlleva. Le damos todo al Estado, al papá Estado, ujú, y fíjate que el 90% de la población argentina tiene tiene como una relación indirecta o directa con el Estado. El 90% es un montón. oye, ¿qué podíamos encontrar con todos estos temas que hablas de libertad principalmente y de dignidad? ¿Qué podemos leerte a través de tus escritos? O sea, ¿qué propuestas podemos encontrar? ¿Qué esencia tienen? Y bueno, por ahí también podemos aspirar a que algún día te veamos como un Borges representando a Argentina. Ojalá. Eh, no, antes que nada quería, tipo, yo quiero escribiendo que la gente se acuerde de las cosas. La gente se olvida acá. Se olvida, literalmente se olvida. Y aunque parezca una joda, se deja llevar mucho por la emoción. Ya, Hubo personas muy importantes acá, sí, tipo, familiares míos de más de 50 años no lo conocían. Entonces yo quiero dar a mostrar esos personajes del pasado que hicieron patria, y sin ellos, capaz un factor de nosotros no sería lo mismo. ujú, Y también quiero mostrar eso que no sabe la gente, eso que nos ocultan, eso que encontrás en un sociólogo, en un historiador, pero no en la educación, ok. como el programa judío que he escrito. Nunca me han enseñado sobre eso, y tuve que leerlo yo, aprenderlo yo, investigar yo para saber eso. Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a Metamorfos. En esta ocasión traigo para ti una nueva sección del podcast Jóvenes Latinoamérica. Esta sección nace de mi compromiso con cada uno de los sueños de las generaciones venideras por habitar un mejor país. Todo aquello que nace de la opresión, la violencia, la hambruna y la desigualdad, sobre todo en crisis de COVID-19. Joven Latinoamérica lleva el firme propósito y objetivo de dar voz a nosotros los jóvenes que por la censura de medios, falta de oportunidades o ausencia de poder para hacerlo, no somos escuchados. Aquí entrevistaré a voluntarios representantes de Colombia, Chile, Argentina, El Salvador, Honduras, Ecuador, Bolivia, entre muchos otros más. En este día tengo un increíble invitado al que me da bastante gusto tener aquí, de lo muy bueno que se puede sacar de redes sociales porque ahí sí nos contacto. El primero en inaugurar esta nueva sección del podcast, el seleccionado para representar a la Argentina y espero también poder nombrarlo así, un gran amigo, Leo Selinger. Bienvenido a Metamorfos, Leo. Una vez más, después de que se nos fue el internet, ya estamos aquí grabando. Dale, gracias a vos. Y un gusto estar acá y por el espacio, el tiempo, todo. Perfecto, no, hombre, gracias a ti. ¿Cómo estás? ¿Cómo te amaneció el día de hoy allá por Argentina? Bien, bien, medio nublado, pero bien. Perfecto, sí, por acá también ya ves que estaba nublado y se nos fue la conexión, pero bueno, ya estamos por aquí. Para quienes no te conozcan, Leo se reconoce como patriota, lector, escritor aficionado,
con formación intelectual en José Ingenieros y autor de la página @escritos_dignos en Instagram, que habíamos también estado platicando el nombre. Y para los que también tengamos curiosidad, Leo, ¿por qué dignos? ¿Por qué decidiste poner escritos dignos? Yo creo que la dignidad es una diferencia de la mediocridad y un factor de la mediocridad es la repetición, es lo emocional. Entonces yo quise poner un escrito, quise escribir desde una postura más racional, más diferente, más política y menos maniquea. Ok, oye, pues yo cuando entré a tu página pensé que estaba leyendo a alguien que tenía 25, 30 años, pero tienes 15 años. Sí. No es muy común que se vea alguien escribiendo así, porque a mí me gustan bastante tus escritos sobre política, filosofía, sociología. Entonces, ¿cómo fue que te nace esta afición por leer y por escribir? No sé, no sé. Hace pocos años empecé a leer, hace 2 años como mucho, empecé con este libro de Isis, Ajá, de un periodista argentino, y no sé cómo seguí leyendo, pero me gustó, me interesó. Y a escribir, creo que, cuando era más chico empecé a escribir, sí. Era chico, no me acuerdo bien, pero era una novela, algo así. ok, Y bueno, ahí nació todo. ya. Eh, por qué crees o por qué dirías que Argentina sería un país digno? O si de lo contrario, tal vez no lo sea. Te lo pregunto porque pues tú tienes bien trabajado este término, entonces para dar introducción al programa estaría bueno que nos explicaras. Sí, yo creo que Argentina ya no es digno, ya es mediocre, es indigno, en mi opinión. Okay. Ya no posee ningún tipo de mérito, socialmente hablando y nacionalmente hablando, y es un país que se puede comparar económicamente y culturalmente ya a un país africano, porque ya no poseemos ese ideal, ese conjunto de emociones que José Ingenieros ya en 1913 hablaba de esa sociedad con ideales junta que lleva adelante su patria. Ahora no, ahora ya no hay esa sociedad, creo que está fragmentada y creo que está muy tipo maniqueísta, que todo es blanco o negro, que es todo bueno o malo, o hay mucha indiferencia. No, ya no es digna, no es meritoria y no, es medio, a mi Sí, opinión. hace poco estábamos hablando justamente por Instagram de si la cultura tenía que ser creada a partir del Estado, de políticas que le incentivaran, o si esta pudiera nacer de la voluntad de las personas. Y después empezamos a hablar de que, oye, pero entonces, ¿qué es la voluntad? Y creo que es algo muy interesante porque si tú estás escribiendo y dices que no sabes cómo empezaste a escribir, no sabes cómo empezaste a leer, tuvo que haber voluntad o algo que te incentivara a hacerlo, porque no fue, como tú dices, ahorita no se le está invirtiendo a la cultura, por ejemplo. Hace poquito leí un post que decía que el amor a la lectura y la escritura nace casi de la nada y ya a nosotros por pura coincidencia. Entonces, estaría también muy interesante ver por qué Argentina ha dejado de ser característico en cultura. Entonces, ¿cómo describirías tú Argentina en una persona? Si Argentina fue una persona, ¿cómo no la presentarías? Yo he pensado en eso y aunque suene medio sarcástico, pienso que mi país es joven todavía, pienso que somos como un adolescente en el mundo comparado con países como Egipto, China, y yo pienso que Argentina es un país, es una persona, digo, como un adolescente que tuvo su buena vida, tuvo oportunidad de ser una potencia, un buen adulto, y está ahora bajo un puente, y es un vagabundo más o menos, con deudas, con, con mediocridad, es un ser execrable y está todo degradado, por así decirlo. Estamos en un abismo donde estamos abajo de un puente con más países como Venezuela, más o menos, como Irán, y nos cerramos al mundo, nos bajamos del mundo y en el puente, por ejemplo, hay países occidentales. Un ejemplo así, como hablando de personas. Ajá.
Creo que es un vagabundo más o menos Argentina, actualmente. Ok. ¿Y qué puede esperar esa persona de ti? ¿Con qué pensamiento ves que vienen las generaciones jóvenes, tu generación? Si ves que pudiéramos aspirar a que Argentina tuviera ese desarrollo a la madurez como persona. Yo creo que dejando de lado el maniqueísmo político, lo ideológico, lo emocional, dejando de lado el fascismo, la demagogia, el sindicalismo mafioso, dejando de lado el vandalismo y todo eso, creo que los jóvenes se dan cuenta, creo que gente de mi edad se da cuenta y es consciente, como que ya es madura, y creo que el cambio cultural viene solo también, Ok. ya el cambio económico viene solo, y el cambio cultural hay que hacerlo. Esa batalla cultural creo que dio frutos, y ya está dando frutos, y ya vemos gente que claramente está participando en política, sociología, estudiando, el ejército. Creo que esa mediocridad argentina va a cambiar con el tiempo, para bien, pero falta todavía, falta. Yo tengo esperanza de que un día mínimamente no seamos pobres, estemos estabilizados. Ok. Eh, ¿A qué aspiras dedicarte tú o qué aportaciones le tienes para tu país? Esas políticas me gustaría mucho. Hacer el servicio militar me gustaría también, pero ciencias políticas, sociología me gusta, meterme en política, escribir, todo eso me gusta. ¿Va? Perfecto. Oye, a partir de la crisis del COVID-19, pues muchos países vecinos tuyos, como Brasil, ha pasado a ser un epicentro de Latinoamérica. México, ya más arriba, también es por ahí de los segundos lugares. El epicentro de América es Estados Unidos. Pero sorprendentemente, Argentina no. O sea, Argentina tiene números bastante pues sí, polarizados de lo que podemos entender por Brasil y es su vecino. Entonces, eso me sorprende bastante y obviamente hay un porqué detrás de todo, con las medidas tan estrictas de su presidente y que ha ocasionado que si Argentina ya venía en una crisis económica, ahora venga para más y los jóvenes, incluso niños como tú, no, niños como tú, estoy diciendo los jóvenes y los niños que vienen atrás de ti, eh, pues se pierdan la educación, la formación, esa aspiración. Entonces, ¿cómo recibes esto como argentino? ¿Cómo lo vives en el día a día? ¿Y qué piensas de esta cuarentena? Día a día es complicado, sí. Yo no lo sufro mucho por suerte, pero es complicado. Se ve en la calle, se ve con conocidos tuyos, se ven los comercios, en los precios, todo se ve. Pero la cuarentena, a mi opinión, le viene como anillo al dedo a la casta política y te das cuenta con las expropiaciones, hubo, qué sé yo, descarcelaron gente, carcelaron presos, los sacaron. No le dieron la libertad, pero si vos pones a un violador en tu casa, en la casa, lo estás liberando. Están aprovechando todo, hay sobreprecio, y ahí te das cuenta con esos ejemplos que le viene como anillo al dedo, y nos estamos acercando, al menos diplomáticamente, con Venezuela. Hace poco, hace 2 días, hubo había como que firmar regionalmente un acuerdo para denunciar a Maduro por las violaciones a los derechos humanos. Ujú, Argentina se negó, no ve a Maduro como dictadura. Y eso es un problema ya más grave, porque cuando vos tenés una base china, tenés presencia venezolana, tenés médicos cubanos, ya es como una influencia hacia un lado de la historia, ujú. hacia... Ok, sí, había estado leyendo también que había muchas quejas para parte pues, de los políticos, sobre todo de presidencia, porque se había extendido la cuarentena bastante y también no se habían quitado las medidas estrictas. Entonces las personas y las empresas como tal no podían despedir a sus empleados, creo lo tenían prohibido. Entonces eso hace que de a poco las empresas empiecen a quebrar y demás, y la economía pues sea la que reciba todo esto, con el pretexto y el nombre
primero va una vida antes que la economía. Pero al final de todo, pues la pobreza va a empezar a matar a las personas en Argentina. ¿Cómo ves esto? Y está haciendo lo mismo que hizo Chávez, a mi opinión. Hay Mm, un libro que aconsejo de Nicolás Márquez de Venezuela, no sé si se ve ahí, después le sí, mando fotos. Y resalta muy bien esto de que cada persona dependa del Estado o esté afiliada, esté conectada con el Estado. Yo creo que al cagarlos de hambre, disculpa ujú, el tono, creo que al hacer que la gente dependa del Estado, ujú, tarde o temprano, una gran mayoría le va a votar, ¿me entendés? sí, sí, Como ligada a esa gente. Y es peligroso eso porque, por ejemplo, ahora vos tenés que pagar los impuestos, obviamente, de una empresa. No ujú, puedes despedir, no puedes trabajar. ¿Cómo ganas guita? Entonces, le pide al Estado. ¿El Estado qué hace? Bueno, yo te doy la plata y en 6 meses dame la de vuelta. Tenés que pagar tus impuestos. sí, Y no puedes hacer nada. Tenés que pagar igual, ¿me entendés? sí, claro. Es un circo y las empresas, las pymes, los comerciantes, no pueden laburar, los asfixiás. Ok. Que, o sea, tú dirías, y como se está acusando mucho al gobierno, que es una concentración de poder y que va de a poco a ser, pues, una dictadura, o para dónde va Argentina. Dictadura no sé, demagogia sí. Ok. Demagogia es muy claro, a mi opinión. Ya hay fuerzas paramilitares en el norte del país. Ahí volvió una célula guerrillera, podemos decirle, el Ejército Revolucionario del Pueblo, que fue un grupo terrorista. Ujú, Hay un libro también acá que lo resalta muy bien, Argentina, de Agustín Laje, y es muy interesante porque a los militares ahora, primero que están dando de comer en el conurbano a la gente, y segundo que les están limitando las acciones. No tienen nada, están desarmados y encima los limitan, porque en el norte del país viene gente, argentina, bolivianos, paraguayos, sin desmerecer, y usan el sistema de salud argentino ilegalmente, tipo, vienen ilegalmente. ujú. Y ahora limitaron al ejército y cada vez tiene menos poder el ejército, las fuerzas de seguridad, y hay todo un plan tipo para la oposición también. Fueron presos a personal de la anterior administración de Macri por Ujú, supuesto espionaje, y así, tipo, cada de a poco, a los periodistas también, ya, los insultan en público, de a poco hay como una demagogia, no creo que dictadura, pero sí demagogia. ok. Em, con todo esto que estabas diciendo de los insultos en público y las revueltas y demás, ¿cómo ves el tejido social argentino? O sea, ¿lo ves con mucho peligro? ¿Lo ves ya roto? ¿Lo ves unido? ¿Qué puedes esperar del tejido social? Creo que hay tres cosas que nos unen, que es el fútbol, Malvinas, y al principio de la cuarentena, el coronavirus, al principio. Y te veías en las tapas de los diarios, todas las mismas tapas, te veías en la opinión pública, te veías la popularidad del presidente, te veías el consentimiento de la sociedad y, y ahora no. Pero no creo que sea como muchos le dicen grieta, Ajá, y no sé hasta qué punto es grieta, porque hay mucha indiferencia. ok. Y tranquilamente puede haber, te doy un ejemplo así burdo, en Ujú, 2015 Macri ganó por más del 40%. Y acá en 2019 las PASO 34%. Mucha diferencia. Hay mucha gente que no está de ni un lado ni del otro, que es indiferente. Y yo creo que no está roto del todo el tejido social, pero sí hay divisiones. Tipo, hablando en mayoría. No creo que en general no puedo afirmar eso, porque depende mucho, depende de la sociedad, depende del tiempo, depende de la economía, depende mucho acá. sí, sí, se está diciendo que el 80% de las personas en Argentina apoyan el régimen de presidente, que es Fernández. En Eh, su momento, el 94, supuestamente.
Ajá, y ahorita se supone que ya bajó un poco con lo de la pandemia, pero sigue siendo muchísimo, más de la mitad. No, Entonces, ¿para, para dónde está decantada la ideología argentina? O sea, un país que a lo largo de su historia ha tenido bastantes crisis y que ha aprendido a las malas. ¿Tú crees que las personas están yendo por qué tipo de ideología, de izquierda, de derecha? ¿Cuáles son las políticas que se están apoyando? en las elecciones había dos partidos más o menos de derecha, un conservadurismo y un liberalismo. El PRO, que es más o menos socialdemócrata, y después está Frente de Todos, que es kirchnerismo. Yo Ujú, creo que la ideología, la política, al menos de la sociedad, la sociología, es izquierdista. ok, No hay ese tinte de libertad, no hay ese tinte de autonomía, no hay ese tinte de patriotismo, no hay ese tinte de orden que la derecha al menos otorga en el siglo XXI. ok, Nos ok. vemos en el socialismo del siglo XXI que decía Chávez, en Ujú. ese socialismo estamos nosotros. Y emocionalmente también, porque no creo que puedes culpar a alguien que vota demagogia sin saber qué es demagogia. Creo que esa gente que culpa a alguien por votar, creo que está mal, porque vos te dejás llevar por la emoción, tal como en Venezuela se dejaban llevar por Chávez cuando andaba en un autito, y bueno, creo que no tiene la culpa, Sí, la sí, mayoría. va mucho de la mano acompañado con lo que tú decías al principio de la educación, la inversión, que bueno, ahorita, ¿cómo se puede hablar de desarrollo cuando se está intentando sobrevivir? No, se está intentando combatir a la hambruna. Eh, y te quería preguntar y hacer mucho énfasis en eso, que creo que no solo va a ser para Argentina, sino de a poco para Latinoamérica, pues vienen cambios importantes en el mundo, tecnología 5G, perdón, internet y demás. Eh, Ayer estaba platicando con mi doctor y me decía que él trabajaba mucho en Asia, y había muchas personas que intentaban burlar al reconocimiento facial, para evitar todo esto de los impuestos y demás, pero allá pues de a poco ya se veía muy, muy controladas a las personas, en las calles, por esto de reconocimiento facial. Ahora, en Argentina, yo supe que está tan estricto de la cuarentena que tienen una línea para denunciar, quien la rompa, ¿no? Entonces, pues obviamente se empieza a crear conflictos, además todas las personas que salen necesitan un permiso para salir, los tienen sumamente vigilados, identificados, nombre, trabajo y demás. O sea, ¿tú cómo ves esto? ¿Que conviene a Latinoamérica adoptar este tipo de restricciones? ¿Es bueno, es malo? ¿Cómo ves? Yo pienso que es malo y pienso que estamos en una distopía que Orwell, ponele, Sí, me siento así, me siento en 1984 porque hay una aplicación encima y tenés que poner todos tus datos, tenés que sacar permiso para viajar. Ahora para manifestarte no puedes usar el colectivo, el tren, y es como una demagogia. Pero bueno, hubo manifestaciones, pero no hay como una oposición fuerte tampoco. Y no, y hay la gente que le gusta esto, la gente que está de acuerdo con esto, y todo el aparato estatal, es complicado hacerle frente y yo creo que no va a parar. Tipo, no, hasta que no sea más primavera, verano, no va a parar esto. ok. Si Así que bueno. tuvieras, tú algo para decirle a Argentina, si tú te imaginaras con ese poder, con esa voz de poder proponer una estrategia que incentivara, en un largo, corto plazo a que combatir, no sé, la estabilidad económica, todo esto que hablamos del tejido social, la seguridad, ¿qué le dirías a tu país? Que se dignifique, que sea meritorio y que no sea tan fraudulento. Es Ok. un país muy cambiante, muy lindo, muy exótico, muy joven, pero es muy fraudulento. Leo, los que están escuchando el programa, ¿qué deberían de saber argentinos? O sea, ¿qué le dirías a los demás
¿Por qué Latinoamérica tendría que interesarse por Argentina en estos momentos? Es un país muy cambiante, muy mediocre. Es una sociedad que es conflictiva y yo creo que es un país muy solidario también en ese sentido. Creo que eso lo podemos sacar lo bueno. Es un país muy solidario, tenés salud gratis a los inmigrantes. Vos podés hablar con un senegal, con un nigeriano, podés encontrarte con un boliviano, podés amigarte con un paraguayo y sacando el fútbol, que Ujú, ahí sí hay violencia claro, y hasta hay tiros. Sacando eso, creo que es un país muy socialmente, muy solidario, muy emocional. Te das cuenta de la generosidad de la gente y aunque sea un país peligroso, creo que hay que fijarse en lo bueno, hay que fijarse en el grueso de la sociedad y que no te siguen un par de gente, porque votes quien votes, hagas lo que hagas, digas lo que digas, pienses lo que pienses, yo creo que hasta un chavista en Argentina es buena persona, en ese sentido social. ok, Creo que ese es lo bueno, es un punto bueno, ok. la Eh, humildad y todo, ¿tú ves la humildad como un buen valor? sí. Ya, porque nos sirve para desmentir el mito que te decía, ¿no? De que Argentina es egocéntrico y demás. Entonces, que también, o sea, mi punto de vista, yo te lo digo desde una lectura de Nietzsche, los valores para él de humildad son valores cristianos, ¿no? Por ejemplo. Entonces él dice que eh, la humildad es algo para desmeritar el valor del hombre. Eh, más bien, es un tipo de egocentrismo bueno, ¿no? Un tipo de egocentrismo con una buena autoestima. Entonces, como tú dices, el hueso argentino creo que es bastante bueno para aspirar a un buen futuro y desarrollo del país, incluso cuando todo esto de las tecnologías y el autoritarismo pues se viene fuerte. Creo y a mí se me hace bastante raro o curioso que Latinoamérica está compartiendo esto. O sea, hay gobiernos bastante totalitarios ahorita. Pues obviamente, pues Venezuela, la historia todos lo sabemos. Brasil, Bolsonaro de a poco. Ahorita Argentina, que se da de a poco, que aprovecharon con toda la pandemia con toda la pandemia de COVID, se aprovechó para poner estas medidas. Entonces, creo que cada uno de nosotros desde nuestra trinchera, desde nuestra arte, desde nuestra pasión, podemos hacer algo por nuestro país. A ti que te gusta mucho la escritura, ¿qué, qué pudieras proponer a través de estas reflexiones que subes a redes sociales que puedan dignificar a Argentina? O sea, ¿cuál es tu propósito al escribir? Un cambio de pensamiento y un acercamiento a la libertad. El patriotismo, en mi opinión, tipo es individual, no pasa nada si no amas a tu patria, no pasa nada si no tienes ideales, es individual eso, es tolerable. Pero la libertad, yo creo que puedes elegir no tener libertad, pero no se la niegues al que quiere tener, ¿me Mm, entiendes? sí, Yo creo que Argentina es como un país que le tiene miedo a eso, como que le tiene rechazo a la libertad. Y tuvimos 12 años de fascismo con, con el kirchnerismo. Yo era chico igual, pero con lo que leo, con lo que sé, con las dictaduras que pasamos, con las demagogias que pasamos, el tiempo que pasamos y lo que estamos pasando ahora, veo que hay como esa intolerancia a la libertad, ese miedo a la libertad y ese rechazo a la responsabilidad que eso conlleva. Hola, soy Alejandro Díaz, host del podcast Metamorfos. Bienvenido y bienvenida al espacio donde hacemos más y mejores preguntas a los hechos económicos, políticos y sociales del día a día. Espero estés disfrutando de esta nueva sección Jóvenes Latinoamérica. Un espacio sin censura de medios donde la voz de los jóvenes latinos es escuchada con el compromiso de hacer frente a la necropolítica, proponiendo iniciativas que nacen de la honestidad, el respeto y la valentía, darán fuerza a una voz que necesita ser escuchada. En esta ocasión tengo por ustedes a Leo Selinger. Él representa a la Argentina y es un adolescente de 15 años que se reconoce como patriota, escritor y lector aficionado
con formación intelectual en José Ingenieros y autor de la página @escritosdignos en Instagram, que te dejaré en la descripción. Recuerda que todos los miércoles subo un escrito en mis redes sociales reflexionando acerca de ideologías, posturas y fenómenos sociales. También todos los domingos subo podcast con invitados con los que discuto acerca de los mismos temas y algunas veces también análisis sobre series y películas desde un enfoque filosófico. Puedes consultarlas en @metamorfospod en Instagram y en Facebook. Recuerda que cuando compartes este episodio con tus amigos y familiares, podemos apostar por una sociedad más consciente. Porque cada reflexión conduce a una metamorfosis. Te dejo que sigas disfrutando de este episodio. Le damos todo al Estado, al papá Estado, Ujú. y fíjate que el 90% de la población argentina tiene tiene como una relación indirecta o directa con el Estado. El 90% es un montón. Sí, sí. Oye, ¿qué podíamos encontrar con todos estos temas que hablas de libertad principalmente y de dignidad? ¿Qué podemos leerte a través de tus escritos? O sea, ¿qué propuestas podemos encontrar? ¿Qué esencia tienen? Y bueno, por ahí también podemos aspirar a que algún día te veamos como un Borges representando a Argentina. Ojalá. No, antes que nada quería, yo quiero escribiendo que la gente se acuerde de las cosas. La gente se olvida acá. Se olvida, literalmente se olvida. Y aunque parezca una joda, se deja llevar mucho por la emoción. Ya, Hubo personas muy importantes acá, sí, tipo, familiares míos de más de 50 años no lo conocían. Entonces yo quiero mostrar esos personajes del pasado que hicieron patria, y sin ellos, capaz un factor de nosotros no sería lo mismo. ujú, Y también quiero mostrar eso que no sabe la gente, eso que nos ocultan, eso que encontrás en un sociólogo, en un historiador, pero no en la educación, ok, como el programa judío que he escrito. Nunca me han enseñado sobre eso, y tuve que leerlo yo, aprenderlo yo, investigar yo para saber eso. ok, muy bien. Leo, nos mencionabas al principio, me estabas contando que tienes formación intelectual con José Ingenieros. ¿Qué, ¿Qué es lo que te atrae de él? O sea, ¿qué es lo que, por qué es que es tu formador? ¿Qué valores comparten? ¿Qué ideología? ¿A qué pudiera aspirar Argentina con esto? Porque ya lo hablábamos y decíamos, bueno, es que estamos careciendo de pensadores, estamos careciendo de filósofos, escritores, sociólogos y demás. Y creo que es bastante importante para que ese hueso de patria no se pierda en un país, esa identidad no se pierda en un país tan importante como lo decíamos al principio en una persona. Entonces, pues bueno, con este tipo de gobiernos que son totalitarios, creo que pues cada vez menos podemos aspirar a ver representantes, porque como escritores sí los hay, o sea, tú eres un ejemplo, pero alguien que represente, alguien que le metan inversión y demás, que entonces, y José Ingenieros, ¿qué representa para ti en ese sentido? Y es como mi formador, porque lo descubrí de casualidad un día que estaba muy mal estaba ese día, y veo que el libro se llama El hombre mediocre, empecé con ese yo. Entonces lo compro, 100 pesos, no valía nada. Y desde ese día es como que me cambió mucho, porque aunque sea anacrónico el libro, porque toca cuestiones muy anacrónicas ya, lo ves de un ámbito psicológico y un ámbito sociológico muy interesante. Y la fraudulencia que toca él, habría que empezarlo cronológicamente, pero yo lo empecé mal a la obra de él, pero la mediocridad, la dignidad, la política, él fue socialista, ideológicamente no coincido, pero las comparaciones, las menciones que hace él son muy buenas y es como que me iniciaron para leer a Hannah Arendt, para leer a Platón, para conocer a Comte, a Spencer, a muchos autores que desconocía. Ok. Y los valores, ¿qué valores compartes con él, con José Ingenieros, hablando todo esto de dignidad, mediocridad? Explícame un poco qué es ser un hombre mediocre qué es ser un hombre digno.
a mi opinión, mediocre, así en términos generales. Suena fuerte un poco, me lo han dicho, pero yo creo que es un hombre que se apega a la masa, que es rutinario, que es emocional, que no analiza, y es un hombre que afecta a la sociedad. Podés ser honesto siendo mediocre, pero sos un mediocre en el sentido de que te dejas llevar por cosas efímeras. Y un digno invierte ese tiempo. Un digno, a mi opinión, es alguien que razona. No hace mucho, no hace falta tener mucha dignidad para mucho análisis para ser digno, porque es una persona que no se deja llevar por la masa, una persona que se toma 2 minutos para usar el sentido común, al menos actualmente. En 1915 por ahí era diferente la cosa, pero al menos actualmente yo creo que es eso. Ok. Y podríamos aspirar a ver algún José Ingenieros en algún futuro que Argentina tanto lo necesita en estos momentos. Ideológicamente espero que no, Ok, sí, ajá. pero eh, psicológicamente sí, yo creo que sí. Gente como Alfredo Palacios, los ingenieros son personas que van a nacer, creo que se germinan, y creo que cualquier persona podría, actualmente con las redes sociales, con internet, con la comunicación, podría llegar a hacer algo así. Sí. Si es Ok, que no hay. ajá. O sea, y ya para ir cerrando un poco, Leo, con todo esto de la globalización, paradójicamente estamos más conectados, pero a la vez estamos más indiferentes que nunca. Tú habías escrito algo así acerca de la infantilización de la sociedad, Sí, eh, de cómo ya lo fuerte, y se puede entender esto como tú dijiste, papá Estado se encarga de las cosas políticas, económicas, sociales, mientras tú pasas una vida mediocre sin más, eres como tal un medio de tu país. Eh, Esto a mí me hace pensar mucho en torno a, bueno, si la globalización nos trae estos avances, pero a la vez nos hace retroceder como, como parte de las ovejas, de las masas. ¿Qué otras propuestas podríamos hacer nosotros jóvenes en Latinoamérica para, pues, poner límites o algo de tolerancia hacia este tipo de gobiernos que están por imponer de a poco todo, haciendo uso de esta globalización, de esta tecnología? ¿Qué propuestas se te ocurren o qué interpretación le das a todo esto? políticamente hablando, muy poco. No se puede hacer mucho. Pero socialmente así, dando la batalla cultural, Ujú. sí. Yo creo que cambiando de a poco la mentalidad de la gente, en el buen sentido, que tiene la libertad. Creo que la libertad es un enfoque clave y teniendo la libertad del orden, la igualdad ante la ley, todo eso yo creo que si lo incluís a la gente con ese pensamiento, tarde o temprano el cambio se da solo. El cambio político, el cambio económico, el cambio diplomático, el cambio de observar tu patria de forma distinta, se da solo. Ok. ¿Crees que pudiera existir un frente para todo este movimiento que se está haciendo? O sea, más que ahorita como tú lo dijiste, dejar que las cosas fluyan naturalmente. Creo que puede existir como en algún tiempo lo hubo, gente revolucionaria que haga frente a todo esto. Sí, creo que esto mismo es revolución en el sentido de los pensamientos que mis conocidos tienen, que lo que yo leo, que lo que yo veo, es revolución. Acá en la Argentina existe el PRO, el Juntos por el Cambio, que es un frente como socialdemócrata republicano, no sé. Es republicano, democrático, no es muy liberal, no es muy... cuando estuvo en el poder fue casi lo mismo, a mi opinión, pero socialmente sí se puede ver la diferencia, la libertad se puede ver. Yo creo que mucha gente va ahí, tenga la ideología que tenga, para hacerle frente a la política actual. Así que si ese es el frente, yo creo que si ese es el frente, creo que sí, creo que es como una fuerza de choque, una respuesta, una oposición. Yo pienso eso. Ok, perfecto. Leo, pues, eh,
ya cerrando, ahora sí definitivo, pues invitando a todas las personas para que vean tu página de Instagram, que a poco va bien, va creciendo. Y como lo decimos aquí, importante que tocar esos temas, usar las redes sociales pues para la libertad de expresión, ¿no? O para esta libertad que necesitamos, sobre todo en estos tiempos donde se está aprovechando la pandemia, donde están tronando muchísimas pymes que, según también entiendo en Argentina, son más de la mitad del soporte económico del país recae en pymes, y lo están tronando todo, empresarios que no pueden despedir a sus empleados, por obvias razones, por políticas. Entonces, invitar a todas las personas que nos escuchan, de argentinos y no argentinos, a que el arte que se encuentra en Instagram, Facebook y demás redes sociales, lo lean, lo compartan y lo critiquen y opinen sobre él. Entonces, pues de mi parte, Leo, sería todo. Agradecerte muchísimo estar aquí, inaugurar el programa, esta sección de jóvenes de Latinoamérica. Y ya como último comentario, ¿con qué te gustaría que se quedaran quienes escucharan el programa? ¿Qué te gustaría decirles a todos los jóvenes que nos escuchan el día de hoy? Dos cosas, sí. Antes que nada, que el tiempo es vida, me encanta decir eso. Y segundo, que hablando de la política, hablando de la burocracia argentina, que no toleren al intolerante, que no toleren al fascista, porque ellos no te toleran a vos. Yo pienso que, como dijo Karl Popper, a la intolerancia no tenés que darle tolerancia, porque ellos no lo son, ¿me entendés? Claro, claro. Y creo que la batalla cultural también se basa en eso, porque si no se daría en el Congreso, se daría fácilmente como un país normal, como un país libre, Uh-huh. no es que hay intolerancia. Así que ese es el mensaje que quiero dejar. Creo Okay. que como mensaje final está bueno. Sí, sí, sí. Ayer había puesto un post en la página en Metamorfo acerca de eso que hablas, de el mundo no está destinado, no tiene que ser como es. Y en el caso de Argentina, no tiene que ser así. O sea, está condicionado por algunas personas que ponen orden a las políticas y a la forma en que funciona Argentina. Pero de que se pueda hacer algo, se puede hacer algo, ¿no? Se puede proponer porque la condición es humana, afortunadamente, y no está dada por algún tercero que intervenga en esto. Entonces, Leo, como último, gustazo tenerte por acá. Seguramente ya en episodios que no sean de esta sección, pues nos agarramos haciendo algún debate, de los muchos que tenemos todos los días. Entonces, nada, pues muchísimas gracias por estar aquí, a todos los que nos escuchan en el programa. Los esperamos en la próxima sección de Jóvenes Latinoamérica. Lugar para Colombia ya conseguimos, el siguiente invitado es colombiano, entonces pues también seguramente nos tendrá muchísimo por decir, que ahorita Colombia igual está pasando por una crisis económica, pero es tan importante, se me hizo hacer este programa. Entonces, quedan algunos lugares, manden sus postulaciones y con gusto los tenemos por acá. Leo, muchísimas gracias y que tengas Igualmente, un día muy chingón, como decimos. igualmente. Un gusto. Listo.